Por primera vez en la historia de la humanidad, los niveles de IQ están dejando de crecer. Y los humanos modernos estamos destinados a ser más idiotas que nuestros ancestros. Y además de esto, todo tiene que ver con el uso indiscriminado de la tecnología y lo que ese uso conlleva. A ver, ya sé que es mucha información, pero vamos a detenernos un poco. Este tipo de comentarios han comenzado a aparecer constantemente en las revistas de divulgación científica, y aunque parten de algunas premisas verdaderas, creo que resulta muy interesante entenderlos a fondo, sin sensacionalismos. De entrada partamos de lo más básico. El IQ, o cociente intelectual en español, no es coeficiente, es cociente. Es el resultado de una prueba de inteligencia que busca catalogar la capacidad intelectual que tiene cada ser humano para resolver ciertos problemas relacionados con procesos mentales complejos. La idea era que los tests de IQ le permitieran a la gente conocer qué tanto estaba por encima o por debajo de la media poblacional. Si haces un test de IQ y el resultado es 100, significa que tienes una inteligencia media. Si estás por debajo de 84, tienes un problema cognitivo, y si estás entre 115 y 129, tienes altas capacidades intelectuales. Y vamos, si estás por encima de 130, ya eres superdotado porque estás por encima del 98% de la población. Ahora, una vez entendido el problema, lo interesante de esto es que se había encontrado que durante buena parte del siglo XX, la inteligencia de los seres humanos se incrementaba constantemente en cada generación. Vamos, los hijos siempre eran más inteligentes, al menos en términos de la prueba de IQ. Esto lo notó un científico neozelandés llamado James Flynn, que concluyó que más o menos el IQ de la humanidad se incrementaba en 3 puntos cada década. Y a este efecto, por obvias razones, se le nombró como el efecto Flynn. Sin embargo, esa tendencia de ascenso intelectual, que se había dado en parte por un mayor acceso a la educación, por un mejor régimen alimentario de la población y por una multitud de factores externos, comenzó a cambiar en 1975. Un estudio noruego muy ambicioso que se hizo desde 1960 hasta 1991, en donde se analizaron a 750,000 humanos, detectó que el efecto Flynn se mantenía hasta que en 1975 la tendencia incremental del IQ comenzó a decrecer. De inmediato se plantearon muchas teorías, incluyendo algunas bastante interesantes pero agresivas, que mencionaban que la gente más tonta era la que tenía más hijos, y que por ende la población iba a sufrir una gradual pérdida de IQ global porque los tontos se reproducían más que los listos. Esta teoría también tenía un aspecto xenófobo importante, que planteaba que la migración de países pobres a países ricos iba a significar un decremento del IQ poblacional del país que recibía a los migrantes. Y esto se planteaba porque también es cierto que si vemos los países con el menor nivel de IQ, pues sí, suelen ser países sumidos en la pobreza, y la pobreza extrema es un factor de involución cognitiva. Si no tienes educación, si no tienes una buena alimentación, tu intelecto no se desarrolla. Fíjense en esta tabla. Nepal tiene un IQ promedio en comparación con las poblaciones desarrolladas de Occidente de 43. Estábamos hablando al inicio del video que menos de 80 ya es algo tipo Forrest Gump. Entonces, claro, esas teorías xenófobas encontraban su justificación en estos números. Sin embargo, las teorías dejaron de ser válidas en 2018 cuando un estudio también noruego encontró que había un decremento de IQ no entre sociedades, sino dentro de las familias. Entonces el problema no era que los noruegos educados estuvieran siendo desplazados por migrantes no educados o por los hijos de otros noruegos con IQs inferiores, no. Incluso niños con padres con altos niveles de IQ se encontraban con IQs bastante disminuidos. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta no es clara. Muchos han apuntado a la calidad de los alimentos, a que los trabajos en las áreas de servicio están ya tan automatizados que la gente no ejercita su intelecto para nada, o incluso otros le están echando la culpa al calentamiento global. Sin embargo, hay un factor nuevo que sale una y otra vez en estos estudios: nuestra obsesiva exposición y adicción a los medios digitales. Fíjense en esto. Hace poco la Universidad de Texas sacó un estudio titulado Drenado Cerebral, en donde los investigadores encontraron que la habilidad para guardar y procesar datos en nuestro cerebro mejoraba significativamente cuando los sujetos del experimento hacían un test de atención y control cognitivo, pero con sus teléfonos almacenados en otro cuarto. Los participantes que tenían su teléfono en el bolsillo o en su bolsa de mano lo hicieron mejor que los participantes que tenían el teléfono sobre el escritorio, pero los que invariablemente se concentraban más y podían retener más datos eran los que no tenían su teléfono ni remotamente cerca. Vamos, los que no tenían la tentación de consultarlo al verlo o sentirlo. Piensen cuándo fue la última vez que se frustraron por no recordar un dato, de lo que sea.
El nombre de un actor, el año de un hecho histórico, la ubicación de un restaurante. Ya nunca nos frustramos por nuestra incapacidad de recordar desde que tenemos estas cosas telefónicas en nuestro bolsillo. Y como los seres humanos no soportamos la frustración porque evidentemente nos incomoda, no dejamos que pasen 2 segundos sin googlear algo que no recordamos. Y eso afecta profundamente tanto los niveles de ejercicio del cerebro como sus procesos de retención de información. El problema es que erróneamente hemos empezado a creer que los smartphones son como una especie de extensión de nuestro cerebro. ¿Para qué voy a recordar yo esto si puedo googlearlo en 2 segundos? Pues la respuesta ya está empezando a notarse en los múltiples trastornos que nos está generando esta inocente idea de que el teléfono es una extensión de nosotros mismos. Y todo esto sin contar el hecho de que hay empresas gigantescas que viven y prosperan a partir de la adicción de sus espectadores a la dopamina. Dopamina, dopamina y dopamina, distribuida en pequeños videos de menos de 1 minuto que eres capaz de scrollear durante horas ininterrumpidas. ¿Qué le pasa a tu cerebro en ese trance de dopamina? ¿Qué retuviste durante esa hora de videos ininterrumpidos? No solo no retuviste nada, sino que tu cerebro tampoco descansó. Porque el chiste de las redes sociales precisamente es sobreexcitar el cerebro para que los receptores de dopamina estén perpetuamente saturados. Y esto nos ha llevado a un proceso de decadencia no solamente mental en términos de IQ, sino también cultural. Fíjense en esto. En el 2022, la National Education Association sacó los resultados de su encuesta de participación pública. Y encontró que el 48% de los adultos había leído al menos un libro durante ese año. Pero 5 años antes, en lugar del 48, había sido el 53. Y 10 años antes, el 55. Ahora, eso era cualquier tipo de libros, educativos, etc. Pero si hablabas de novelas, que es lectura, digamos, por placer, solo el 37% había leído una novela o un cuento, mientras 5 años antes, en lugar del 37, había sido el 42 y 10 años antes el 45. No solo ha bajado el IQ, retenemos menos y tenemos una cultura cada vez más pobre. Y va el dato final que tal vez es el más descorazonador de todos. Porque a veces lo olvidamos, pero las redes sociales llevan apenas 20 años. Facebook se fundó en 2004 y pues a mí en lo particular, a pesar de que sí siento en mi cabeza los efectos de las redes sociales y de la pérdida de retención cognitiva y me enfurece pasar minutos y minutos viendo videos idiotas, yo al menos no nací con redes sociales. Ya era un adulto cuando aparecieron y mi cerebro, para bien o para mal, había madurado sin ellas. Pero ¿qué pasa con los cerebros que ya nacen en ese entorno? En un estudio reciente se encontró que los niños occidentales de países desarrollados de menos de 2 años pasan mínimo 1 hora al día frente a una pantalla. Y a los 3 años esa hora ya se transformó en 3 horas. Y en estos estudios se ha encontrado que entre más pantallas y menos lecturas, el desarrollo de los niños es cada vez más pobre en términos de uso del lenguaje. En un estudio que tomó a niños entre 8 y 12 años de edad, elevados consumos de pantallas estaban asociados con un decremento en la conectividad de las regiones del cerebro que controlan el reconocimiento de palabras y la retención cognitiva. Todo esto sin considerar además los efectos adversos también comprobados como trastornos del sueño, aislamiento social, adicción a las redes, déficit de atención y menores aptitudes sociales. Y lo peor del asunto es que estos efectos apenas los vamos a empezar a sentir cuando las generaciones más jóvenes empiecen a convertirse en adultos. Y esto no es un secreto terrible que se haya descubierto apenas el día de hoy. En el 2011, Steve Jobs dijo que sus hijos no habían usado nunca el iPad que acababan de sacar porque él limitaba mucho la tecnología con la que sus hijos podían interactuar. ¿O qué tal Bill Gates, que no dejó que sus hijos tuvieran smartphone hasta que cumplieron 14 años de edad? Pero claro, no hay una campaña que intente disuadir al resto de los niños del mundo, porque si los bebés están calmados con 3 horas de iPad, la gente compra muchos más iPads. Y eso es lo único que importa. Mi recomendación es que en serio traten de limitar su tiempo en pantalla y que si tienen hijos, tal vez lo mejor no sea enchufarlos directamente a un teléfono para olvidarse de ellos. El futuro pinta muy complicado, así que cuiden sus cerebros y los de sus seres queridos.